Buenos días. Bueno, siempre será un privilegio, ¿no? Y estaremos contentos en estar acá visitándoles y compartir ante todo la comunión, pero también compartir la palabra, ¿no? Con cada uno de ustedes. Siempre será una motivación grande para seguir adelante en las cosas del Señor, en su obra. Y bueno, siempre estamos orando por todas las iglesias también, sobre todo en esta región del Atlántico, ¿no? Vamos a buscar en Colosenses, capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Y vamos a ver tres aspectos o tres metas que todo creyente debe tener dentro de la vida cotidiana. Nosotros trazamos propósitos que dentro de lo normal es legal, ¿no? Por ejemplo, un negocio, algo del estudio, un trabajo, son metas que nos proponemos, pero que dentro del ámbito espiritual y cristiano, el Señor también nos demanda, que básicamente eso es lo que vamos a mirar. Pero antes vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra preciosa. Pedimos dirección del Espíritu Santo para que esté obrando a favor nuestro, redarguyendo en lo más profundo de nuestro corazón, pidiéndote que tu presencia nos esté acompañando. Buscamos la honra y la gloria para ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bien, esos tres propósitos que todo creyente, después de haber sido salvo, deben ser una constante en la vida cristiana. Cada uno de nosotros, los que hemos nacido de nuevo, debemos estar en un permanente desarrollo espiritual para crecer y madurar en las cosas del Señor. No podemos estancarnos desde el momento en que creímos. Dios está esperando que nosotros crezcamos, como un padre cuando tiene a su hijo, ¿no? Quiere que su hijo se desarrolle, vaya creciendo, vaya presentando lo que es verdadero, ¿no? Lo que es legal. Y Dios como nuestro Padre también nos quiere ver de esa manera, ¿no? Que paulatinamente nos vayamos desarrollando en las cosas espirituales. Antes de seguir con los tres puntos, quisiera ver algo, ¿no? Pero en el versículo 10, voy a anticiparme, en el versículo 10 de Colosenses capítulo 1, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esos son los tres aspectos que vamos a mirar. Pero antes quería ver una parte de interés en cuanto a lo que respecta al contexto de este libro, ¿no? Y el apóstol Pablo escribe esta carta sin conocer a estos hermanos. Interesante, ¿no? Epafras era el que le traía razón o le traía las noticias de cómo estaba la iglesia allí en Colosas, pero Pablo no conocía a estos hermanos. Es lo interesante, ¿no? Y nosotros nos detenemos a mirar estas cartas del apóstol Pablo y presenta una inclinación profunda por los hermanos, un afecto profundo por los hermanos. De tal manera que en Filipenses dice, ustedes son mi gloria, ustedes son mi honra, dando a entender lo que representaban esos hermanos para el apóstol, ¿no? Pero aquí les está diciendo, para que sepan cómo andar digno. Entonces, ¿cómo se anda dignamente delante del Señor? ¿Cómo nos conducimos dignamente delante del Señor? Con esos tres aspectos, ¿no? Agradándole en todo, llevando frutos y conociendo a Dios. Pero ahorita lo vamos a detallar. Pero antes de eso, el apóstol Pablo está destacando algunas virtudes de estos hermanos. Pero dice en el versículo 3, capítulo 1, versículo 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. La oración debe ser algo permanente en el cristiano.
No sé cómo es nuestra disciplina, cada uno de nosotros, cómo es nuestra disciplina de oración. En lo que respecta a nuestra parte personal, a nuestra relación con Dios es un asunto. Pero dice Pablo aquí, siempre damos. Se refiere al grupo de colaboradores de él, pero también orando por la iglesia. Entonces un asunto es mi oración, mi disciplina de oración con respecto a Dios, pero también la oración en un sentido colectivo. La iglesia debe orar por. La iglesia debe sostenerse por la oración. Ahorita que el hermano Felipe hablaba, ¿no?, sobre quizás el esfuerzo que se debe hacer, ¿no?, por reunirnos para orar. Dentro de las consignas de la iglesia, en la iglesia primitiva, partían el pan, la doctrina, la persecución de la doctrina, pero también dice que oraban juntos. Entonces es indispensable que la iglesia como tal se una para orar. Y el apóstol Pablo daba gracias y oraba. ¿Por qué oraba el apóstol Pablo? Miren lo que dice en el versículo 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza. El apóstol Pablo está destacando 3 virtudes importantes aquí en estos hermanos, ¿no? Había escuchado, porque no los conocía a ellos. Él estaba preso, ¿no? Y desde la cárcel escribía estas cartas sobre estos hermanos. Pero destacaba de estos hermanos de vuestra fe en Cristo Jesús. Qué interesante, ¿no? La vida que podían llevar estos hermanos, que el apóstol Pablo estaba dispuesto a orar por ellos, para que su vida siguiera así de gran testimonio. Es la misma oración en alguna forma que aparece en 1 Tesalonicenses capítulo 2, donde el apóstol Pablo también habla con el mismo sentido, ¿no? Damos gracias a Dios por vosotros, en Tesalonicenses, y destaca estas 3 virtudes en cuanto a la iglesia, ¿no? Entonces los hermanos podían llevaban una vida de fe. O sea, era evidente la manifestación de Jesucristo en sus vidas por su testimonio y por su conducta. Entonces nosotros, hermanos, cuando hemos sido salvos, cuando somos conscientes de nuestra salvación, no debemos de conformarnos con ser salvos. Debemos demostrar una vida de fe, como los héroes estos que aparecen en Hebreos capítulo 11, donde Dios está poniéndolos como ejemplos para nosotros también. Entonces, no estamos lejos de llevar una vida así, pero sí una demanda grande de entrega, de sacrificio delante de Dios para llevar una vida de fe. Y del amor hacia los hermanos, que también debe ser algo, debe ser el comportamiento de la iglesia, ¿no? El eje central de la iglesia debe ser vivir en amor. Y esto abarca mucho y es un tema muy extenso que no alcanzamos a mirar. Pero el apóstol Pablo destaca estas virtudes de estos hermanos que iban conectadas ¿de qué? De una esperanza. Entonces, el vivir en fe y el vivir en amor era evidencia de que estaban esperando a su Salvador. Que es nuestro reto también, hermanos, vivir como los de Colosas, vivirlo como los de Colosenses, los de Tesalonicenses, en ese estilo de vida, en ese andar y en esa conducta, demostraban que estaban esperando al Señor. Hemos perdido la visión de esta gran realidad y de esta promesa, que el Señor va a venir. El Señor va a venir. Estamos tan afanados, ¿cierto?, por las cosas materiales, por el afán de este mundo, y nos estamos preocupando y estamos trazando metas. Fíjense que es el asunto, estamos trazando metas que tienen redundancia para este mundo, pero poco nos detenemos a mirar la obra y el ministerio del Señor. Sería una buena reflexión en esta mañana para eso. Bien, entonces entramos en materia con el versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor. El Señor siempre se ha detenido en mirar cómo nos conducimos nosotros. Y hay algo muy interesante en nuestro testimonio, que habla más nuestro testimonio que lo que yo puedo decir. Las palabras muchas veces no son suficientes como es mi testimonio o mi ejemplo como cristiano. ¿Cómo es andar dignamente como el Señor? La primera meta que podemos encontrar aquí, agradándole en todo.
no nos hemos detenido a pensar que es algo bien serio y algo de mucha demanda de parte de Dios, de agradarle a Dios en todo. Dice 1 Corintios capítulo 6 versículo 19 que habéis sido que comprado por precio. Vamos a buscar para 1 Corintios capítulo 6 versículo 19. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? ¿Y qué? ¿Y que no soy vuestro? ¿Será que ignoraban eso? No. Estos hermanos aquí en Corinto no ignoraban que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Este cuerpo que Dios nos ha dado, ¿cómo es utilizado? Aquí dice que es templo, es donde mora el Espíritu Santo. Dignamente debe morar el Espíritu Santo en ese cuerpo. Pero somos conscientes de esa gran verdad que estamos leyendo, pero que en la práctica, ¿cómo somos? ¿No? Ya ahí sí es algo personal y ahí sí hay que mirarlo. Pero el cuerpo de nosotros es templo del Espíritu Santo. Hay una forma de mirarlo aquí en la primera carta del apóstol Pablo. En Romanos capítulo 12 dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio para la obra del Señor. Entonces, en la medida que tomamos conciencia de lo que representa mi cuerpo para el Señor, así lo vamos a entregar y a sacrificar para Él. Este cuerpo no puede ser abusado por nosotros. No podemos utilizarlo para lo que no redunda para la gloria y la honra del Señor. Es lo que podemos mirar aquí. Y dice ahí mismo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. O sea, hemos pensado en alguna manera y hemos actuado, hermanos, creo que todos, en que nos pertenecemos a sí mismos. Pero dice acá en Colosenses que debemos agradarle a Dios en todo y de esta forma, ¿no? Presentando nuestro cuerpo y utilizándolo dignamente para la honra y para la gloria de Él. Hay un pasaje que no vamos a buscar, que todos creo que conocemos, en Colosenses, en Gálatas capítulo 2 y versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, ¿qué dice? Y ya no debo vivir yo. Se puede traducir así: ya no debo vivir yo, sino que Cristo viva en mí. Entonces, ¿cómo es ese asunto, no, de que ya no debo vivir yo para sí? Porque hemos sido egoístas con Dios, utilizando nuestro cuerpo y viviendo para nuestros deseos, para nuestra complacencia, y no agradarle a Dios en todo. No le hemos agradado a Dios. Por eso el apóstol Pablo sabiamente dice así, ¿no? Ya con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces ya no vivo yo, ya no debo vivir yo para sí mismo, porque nos tratamos de agradar nosotros mismos. Siempre habrá esa naturaleza en nosotros por la cual estamos luchando, ¿cierto? Y que debemos luchar y sacrificar. Y no hemos agradado a Dios en todo. Y aquí se trata de nuestra conducta, de nuestro pensamiento, de nuestra palabra, de agradar a Dios en todo. Hemos menospreciado a Dios seguramente con nuestros hechos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, y no le hemos agradado. No hemos sido de la complacencia de Dios. Quizás cuando Dios miró a nuestro Señor, cuando estaba cumpliendo su obra completa, ¿no? Este es mi Hijo amado en el cual me complazco. La vida que pudo llevar el Señor Jesucristo, ¿no? El cumplimiento de su voluntad, llevó a Dios a decir estas palabras de su Hijo. Reflexionemos y meditemos si hemos estado agradando a Dios en todo. No se trata de una área de nuestra vida o de una partecita aquí, ¿no? No, es en todo. Por eso antes de entrar en ese punto, dije que no era nada fácil, ¿no? Porque nos cuesta mucho sacrificar lo que nos gusta. Entonces lo que nos gusta es lo que tenemos aquí, ¿no? Y eso es lo que no queremos dejar. Y para las personas que nos están visitando, sería bueno que se detengan a mirar en el Señor, ¿no? En decidir por el Señor Jesucristo, en la manera en que Él entregó su vida por salvarlo a usted. Pero entonces están las cosas esas que no se quieren dejar. El baile, esto y lo otro, lo que le gusta al hombre.
por no tomar una decisión trascendental en su vida, ¿no? Para su futuro. Entonces sería bueno en ese sentido, ¿no? Agradándole a Dios en todo. Pasamos al segundo punto, ahí mismo en el versículo 10 de Colosenses. Vamos a Colosenses. Dice, llevando fruto en toda buena obra. Hemos sido salvos, ¿cierto?, por el Señor. Y hemos sabido que las obras no salvan. Pero sí estamos demandados a llevar frutos después de ese nuevo nacimiento, ¿no? Miren que la palabra tiene un proceso progresivo en nosotros, debe tener un proceso progresivo en nosotros. Desde la salvación, el hecho de que estemos afirmados, fortalecidos en la palabra, pero se trata de un crecimiento, como estaba diciendo inicialmente. Y aquí hace parte también lo del carácter del creyente. Gálatas habla sobre el fruto del Espíritu Santo, donde aparecen estos aspectos, ¿no? Como paz, mansedumbre, humildad, amor, misericordia y todo esto. Pero hay una forma de transmitir este punto de llevando fruto a través de eso, ¿no? Del carácter. El apóstol no le pudo hablar a los hermanos en Corinto como espirituales, ¿cierto? Capítulo 3. Porque no he podido hablarles a ustedes como espirituales, sino como a carnales. ¿Pero eran salvos? Claro, eran salvos. Pero qué tristeza que no habían crecido espiritualmente. Su carácter se había estancado y su comportamiento evidentemente era como un niño. Terrible. Después de tanto tiempo, ¿cierto?, escuchar la palabra, después de tanto tiempo exhortarles, instruirles en el conocimiento de Dios, y no habían crecido nada. Es como cuando uno manda a un niño al colegio, ¿cierto? 6 años, 7 años, 8 años y todavía no ha aprendido nada, ni las vocales, exagerando quizás, o no, qué sé yo. Eso debe ser decepcionante, compadre. Es mirarlo así, como si Dios está esperando que nosotros crezcamos, maduremos en el carácter, que llevemos frutos a través de nuestro carácter. Entonces no he podido hablarlos como a espirituales sino a carnales, porque hay entre vosotros disensión, división y todas estas cosas que los caracterizaba a ellos como unos carnales. Y eran salvos, algunos eran salvos, ¿sí? Pero se trata de eso, hermanos, de ser conscientes que nosotros debemos madurar, debemos demostrar crecimiento y desarrollo espiritual. Vamos a buscar en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Un hermano que lea por favor del versículo 11 hasta el 14. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no alimento sólido. Y todo aquel que practica de la leche, que participa de la leche, es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Gracias, hermano. Muy amable. Bien, dice en el versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no alimentos sólidos. Estos hermanos aquí judíos, había un problema con ellos, ¿no? En el sentido de que se les estaba presentando a Cristo como suficiente, como el mediador de un nuevo pacto. Jesucristo debería ser el todo para ellos, pero ellos estaban todavía pensando en los antecedentes del pueblo judío, ¿no? En las prácticas, en los ritos y en todas estas cosas.
Su fe no era fuerte, pero su crecimiento tampoco. Entonces, ellos estaban familiarizados con lo que le había pasado al pueblo de Israel, allá en el desierto. Y era una advertencia para ellos lo que estaba sucediendo. Y el escritor les trata de transmitir, bueno, ya eso es histórico. Había que tenerlo en cuenta para algunas cosas, pero ya ahora Jesucristo es más importante. Jesucristo debe ser suficiente para ustedes. Entonces, estos hermanos estaban tristemente estancados en su crecimiento, espiritualmente hablando. No habían crecido, no habían avanzado nada, y por eso eran inmaduros en cuanto a eso. No tenían una visión clara de lo que representaba el avanzar en la vida cristiana. Ellos, además de esto, su fe era débil, ¿no? Desafortunadamente era así. Y les sale esta advertencia solemne de parte del escritor para que avanzaran, para que crecieran y llegaran a un pleno conocimiento de la palabra de Dios. Y en el versículo 13 dice: y todo aquel que participa de la leche es inmaduro en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. La palabra es la que nos hace crecer, ¿cierto? No podemos pretender crecer ahí solamente escuchando la palabra. Tenemos que alimentarnos de ella, ¿no? Tenemos que investigarla, buscarla, leerla con disposición, creyendo que nos puede ayudar, que nos va a ayudar. No descuidar esta palabra. Debe ser así. En muchos pasajes podemos encontrar, en Primera de Pedro habla sobre el fundamento de esta palabra que nos ayuda, ¿no? En nuestra vida espiritual. Y el apóstol Pablo le estaba diciendo: deben llevar frutos, deben crecer en su carácter manifestado a través del carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces nos hemos detenido a pensar el tiempo que llevamos en el Evangelio, ¿cierto? Y hasta la presente, y cuánto hemos avanzado, cuánto nos hemos desarrollado en la vida espiritual, cuánto hemos crecido. Dios está esperando eso de parte de nosotros. Que hemos sido descuidados y de alguna manera es otro asunto, ¿cierto? Pero es un desafío en esta mañana para cada uno de nosotros avanzar en nuestro carácter. Hay muchas cosas que no hemos corregido, ¿cierto?, en nuestra vida y que no son básicas en cuanto a nuestro carácter y nuestro comportamiento. Y la palabra nos está demandando eso. Hay muchas cosas que dentro de nuestra vida personal tenemos que corregir y que tenemos que avanzar en esa parte. En cuanto a estos dos primeros puntos, vamos a Colosenses nuevamente. Estos dos primeros puntos que el apóstol Pablo resalta aquí, ¿no? Agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. Y dice el tercer punto: y creciendo en el conocimiento de Dios. Bueno, no se trata de crecer en el conocimiento intelectual en ninguna manera. Precisamente aquí había una lucha y una persecución con los gnósticos para el tiempo que se escribió esta carta, y que ellos hacían énfasis mucho en el conocimiento, los gnósticos. Y aquí Dios está hablando del conocimiento de Él, conocerle a Él. Sería bueno que nos preguntáramos hasta dónde conocemos a Dios en su naturaleza, hasta dónde conocemos a Dios sus atributos, hasta dónde conocemos a Dios en su voluntad, en su palabra. En eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo énfasis aquí. Y nos vamos a dar cuenta, hermano, que se necesita una gran relación con Él para llegarle a conocer. Nosotros, desde un punto individual y personal, tenemos una relación con Dios. Pero ¿cómo es esa relación con Dios realmente? En comparación con los ejemplos bíblicos que vemos de estos grandes hombres que complacieron a Dios con su vida, y deja
evidencia que tuvieron una gran relación con Él. Moisés, David, Daniel, el apóstol Pablo. ¿Qué clase de vida llevaron ellos? Que dejan ver una gran relación con Dios. Y que debe ser un reto para nosotros acercarnos más a Dios, buscarle más a Dios para tener esa intimidad con Él en una relación con Él. ¿Y cómo se manifiesta eso, no? ¿Cómo es el asunto de esa buena relación con Dios, de conocerle a Él? ¿Cómo es nuestro tiempo de oración en cuanto a llegar delante de la presencia de Dios y hablar con Él? Es un termómetro en alguna manera, ¿no? Nuestra oración para ver qué tanto es nuestra relación con Él. ¿Cuánto demoramos orar? 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Puede ser, ¿no? Es lo que podemos detectar en el deseo de acercarnos a Dios. ¿Cuánto leemos para ver qué nos quiere decir Dios a través de su palabra? O que nos revele algo, qué sé yo. O nuestro esfuerzo y nuestro interés por la palabra es muestra de querer conocer a Dios. Entonces, este mismo apóstol Pablo nos deja un gran ejemplo y lo vamos a buscar unas páginas más adelante en Filipenses o atrás. Filipenses capítulo 3, pasen una página. Filipenses capítulo 3. Bueno, no vamos a leerlo todo. En el capítulo 3 y versículo 1, dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no es molesto el escribirlo las mismas cosas, porque para vosotros es de gran provecho. Traduce el apóstol Pablo ahí. Para vosotros es seguro, pero les quiere decir, para vosotros es de gran provecho. Entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado el mismo consejo de algo? Muchas veces, ¿cierto? ¿Cuántas veces hemos escuchado el mismo mensaje? Muchas veces. Pero dice el apóstol Pablo: para mí no es molesto, no es de ningún inconveniente tenerle que decirle las mismas cosas, porque yo sé, dice el apóstol, que para vosotros es de gran beneficio en lo que les va a decir ahora. Entonces aparecen unos obreros, unos contradictores de la doctrina verdadera de Dios, que el apóstol Pablo los está calificando como perros, como mutiladores del cuerpo, haciendo énfasis en la circuncisión, y malos obreros. Entonces, a ellos el apóstol Pablo les está diciendo también, bueno, cuídense de ellos, ¿no? Qué bueno, hermano, que nos detengamos a mirar, en alguna forma, no es el asunto, pero de las falsas doctrinas hoy en día, es terrible. El martes estaba en Baranoa, hay un grupo allá, y les estaba compartiendo y les hacía énfasis en eso, ¿no? Que no se les debe creer a todo el mundo que llega a la casa a compartir, porque creen que todo lo que llega es verdadero, y no es así. Entonces, aquí el apóstol Pablo les está diciendo, ojo, con estas sectas que se estaban presentando en ese entonces, ¿no? Que están trayendo cosas que no son verdad. Que no son verdad. Entonces, esas personas estaban censurando y criticando al apóstol Pablo por lo que él hacía, ¿no? Pero entonces vamos a ver hasta dónde finaliza el desenlace de esta gran historia, si se puede decir, ¿no? Entonces, dice en el versículo 4, dice el apóstol Pablo: aunque yo tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y dice, y ahí está la lista, ¿no? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, y viene una lista. En cuanto a prestigio, nadie le podía echar nada al apóstol Pablo. En cuanto a la posición social, ni se diga. El apóstol Pablo tenía unos privilegios, dice ahí en la carne, que en comparación con ellos, se lo llevaba por delante. Yo sí tengo, dice el apóstol Pablo, de qué confiarme en la carne, pero no lo hago. Y él sabía y estaba convencido plenamente a qué le apuntaba el apóstol Pablo, ¿cierto? ¿No? ¿Qué es lo que vamos a mirar ahora? Entonces, versículo 7. Pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? ¿Cuáles cosas? Las que acabamos de ver. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? O sea, en eso yo podía coger ventaja, dice el apóstol Pablo. Yo podía sacar pecho sobre estas cosas. Las he estimado, ¿qué? Como pérdida por amor de Cristo. Las he estimado como pérdida. Hoy la gente
se enorgullece por lo que es, por lo que tiene y por lo que hace. Por lo que es, puede ser un título profesional, no es que no esté de acuerdo, ¿no? Sino refiriéndome al mundo común, vamos a referirnos al mundo común y corriente, ¿no? Y eso es normal, ¿cierto? Que la gente se enorgullezca por eso. Y bueno, quieren sobresalir por eso, por lo que son, ¿no? Por lo que tienen, por la parte material también. Hay cuantos no confían en lo que tienen y sacan pecho por eso y tratan de humillar a otro por lo que tienen en el mundo común, ¿no? Eso es normal, eso es normal. Y por lo que son. Dios nos está mandando a otras cosas. El cristianismo desafortunadamente se está llevando de una forma liviana hoy en día, a nivel mundial. Pero qué bueno, hermanos, que nosotros nos miremos internamente y seamos conscientes que Dios está buscando personas que le quieran conocer, que quieran entablar una relación íntima con Él, que le quieran agradar en todo y que puedan llevar frutos a través de su carácter. Eso es lo que está buscando Dios hoy en día. Lo dice aquí, las he estimado como pérdida. Eso no me sirve, Pablo. Esa posición social, esos privilegios, ese prestigio, no me sirve. Aún dentro del pueblo judío tenía tremendos de privilegios, ¿cierto? Pero nada. Miren el versículo 8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Por la excelencia del conocimiento, que es lo que estamos enlazando con Colosenses capítulo 1 y versículo 10, la última parte. Agradándole en todo, llevando fruto y el conocimiento de Dios. El apóstol Pablo estaba esforzándose más en conocer a Dios, dice aquí, ¿no? En lo que podemos mirar. Él quería conocer más del Señor, de afirmar y de establecer una relación más íntima con, porque dice ahí, miren lo que deja ver el apóstol Pablo. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, ¿quién? Mi Señor, mi Señor. Cuando nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor, es nuestro amo, nosotros no somos dueños de nada ni tenemos disposición de nada. Cuando es mi amo, cuando yo soy su siervo. Cuando yo soy su siervo debo agradarle en todo. Es la traducción aquí bíblicamente, que el siervo es un esclavo, como lo fue el Señor Jesucristo, un siervo, pero que no tenía tiempo para él, sino que tenía tiempo para su amo. No tenía disposición de nada porque debería tener disposición para su amo, para agradarle a su amo. Entonces, aquí el apóstol Pablo dice, yo quiero más conocer al Señor, que es mi Señor, y quiero agradarle, que estas cosas que pude mencionar ahorita. Sigue diciendo el versículo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo, ¿qué? Por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino a la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, ¿a fin de qué? De conocerlo. Había una visión clara del apóstol Pablo de conocer más al Señor, que es la última meta que estamos mirando, el último propósito de cada uno de nosotros, conocer más a Dios. Qué bueno, hermano, que en nuestro interior esté ese deseo, ese profundo deseo de conocer más a Dios, porque es posible que tengamos un concepto de lo que es Dios, pero no conocerlo. A través de la Escritura tenemos un concepto de lo que realmente es Dios, pero conocerlo en esencia, en su naturaleza, es otro asunto, lo que transmite la palabra para nosotros. Vamos a buscar en Oseas, capítulo 4. Ya estamos casi terminando. Como una hermana allá en Caracolí dijo que, ay, a mí sí me gusta cuando enseña el hermano Moisés.
Y yo saqué pecho. ¿Y por qué, hermano? No, porque él no demora casi. No, ya yo estaba, mejor dicho, yo estaba alegre, ¿no? No, lo que pasa es que él no demora casi. No sé, ahora me hicieron desconcentrar. Oseas capítulo 4. Dice versículo 6, mi pueblo, bueno, ya yo me estaba conectado, ¿no? Mi pueblo, versículo 6, Oseas capítulo 4 y versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo olvidaré de tus hijos. Tremenda palabra. Dios siempre quiso un trato especial con el pueblo de Israel, y el pueblo siempre fue rebelde y fue desobediente, inclinado a la idolatría, de la historia que conocemos del pueblo de Israel. Pero fíjense las consecuencias de esto, como dice allí en la primera parte: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ellos podían entender lo que Dios le había establecido como leyes, como ritos, como mandamientos, eso lo entendían, pero eso no era el todo, y eso no era lo suficiente. Dios quería una íntima relación con ellos. O sea, hermanos, que va más allá de lo que nosotros creemos, ¿cierto? Porque tenemos unos conceptos claros de la naturaleza de Dios, de los atributos de Dios, pero es más allá, más de eso, es la relación, conocerle más a Él, ¿no? Conocer su voluntad, todo lo que Dios nos está presentando aquí. Y por eso fíjense que hubo consecuencias. O sea que no sentir ese anhelo de conocer a Dios puede tener consecuencias en cuanto a eso. Entonces fíjense que para esto se demanda sacrificio. Vamos a buscar la última cita en Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9. Yo le voy a pedir a un hermano que lea el versículo 23 y 24, Jeremías capítulo 9. Andrés, ¿me hace el favor? Así la palabra del Señor. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Gracias. Así ha dicho Jehová: no se alaba el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alaba el valiente, ni el rico se alaba en su riqueza. ¿Eso es común? Claro que es común. Y para el mundo es normal, ¿no? Pero vamos a transmitirlo para la iglesia. No se alaba el sabio en su sabiduría. No hay razón para gloriarse en lo que sé, buscando provecho, o mostrarme, o vitrinearme con lo que sé. En eso no debo alabar, trayéndolo a nosotros, porque somos muy vulnerables. No creamos, somos muy vulnerables en cuanto a esa parte de nuestra naturaleza. El Señor Jesucristo supo manejar ese reconocimiento que había de la gente. El Señor no se aprovechó de la gente. Muchos querían que el Señor entrara a su casa a comer, y Señor, ven y siéntate con nosotros. Pero Él no se aprovechó de eso. Hoy en día el Evangelio es aprovechado de esa manera. Tristemente hay que decir, cuando se trata de hacer algo para el Señor, debe haber conciencia que es para la gloria de Él, es para la honra de Él. Y por eso digo, hay que saberlo manejar, porque somos muy vulnerables, hermanos, en cuanto a esto. Cualquier cosa que se haga para la obra, para el ministerio, debe saberse hacer. Y conciencia de que es para la gloria del Señor. Que se gloríe en el Señor, dice el apóstol Pablo. Pero aquí dice la palabra: el sabio no debe alabarse en su sabiduría, ni el valiente en su valentía. ¿No? En ese entonces habían hombres muy fuertes
hombres valientes, pero no debería haber gloria en ellos por eso, ¿no? Pero dice también en la última parte, ni el rico en su riqueza. Hoy mucha gente confía en lo que tiene, ¿cierto? En su dinero. Y cuando es así, cuando se confía en eso y cuando se gloria en eso, entonces Dios está por allá. No hay dependencia de Dios, no hay conciencia de Dios en cuanto a eso. Y es lo que dice aquí. Pero dice el versículo 24, mas alabes en esto el que hubiese de alabar. ¿En qué? ¿En qué debe haber gloria para el hombre? En entenderme y conocer que yo soy Jehová, dice Dios, ¿cierto? En eso debe estar la gloria del hombre. En eso es que se debe alabar el hombre, en conocerme y entenderme. Y afirma que yo soy Jehová. Tremendo. En la palabra siempre vamos a encontrar estas frases que siempre nos van a motivar y nos van a desafiar a conocer más del Señor. A conocer más del Señor. Y miren una última parte que tiene un sentido tremendo. La última parte dice, porque estas cosas, ¿qué pasa? Es mi deseo, dice Dios. Porque estas cosas de que me entiendan y que me conozcan, eso es lo que yo anhelo de ustedes. No podía faltar la ternura de Dios, ¿no? Pero también ese amor profundo por su pueblo. Hermano, hoy, en esta mañana, Dios nos está diciendo, porque ese es mi deseo para nosotros todos, que ustedes me conozcan y me entiendan. Vale más, hermano, eso, de conocer a Dios y de entenderle a Él, que saber, que tener y que conocer. Vale más en ese sentido. Entonces, estas tres metas que acabamos de definir aquí, agradarle a Dios en todo, no agradarnos a nosotros, no complacernos a nosotros, llevar frutos, que es a través de nuestro carácter, de nuestro comportamiento, y conocerle a Dios, ojalá que quede como unos propósitos definidos para ser mejores creyentes, para servirle más al Señor, y para agradarle y para honrarle y glorificarle. Que el Señor nos bendiga.